Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente en este espacio. Ahora tenemos un nuevo espacio y es un gusto enorme estar de nuevo por aquí compartiendo con ustedes. En esta ocasión les traigo un tema muy interesante que viene siendo el tema del trauma complejo. El tema es cicatrices invisibles, entendiendo el trauma complejo. A pesar de que es un tema tan importante, no ha sido tan abordado como debería de ser, o de alguna manera se ha viralizado el término, se ha usado de manera incorrecta, te pasa algo, estás traumado, ¿no? Y realmente el trauma es mucho más que una situación así tan sencilla. Yo quisiera empezar el día de hoy con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo reacciona con miedo incluso cuando todo parece estar bien? Que hay una parte de ti que nunca se ha sentido del todo a salvo, ni siquiera en momentos de calma. Si eso te ha ocurrido o conoces a alguien que le ha ocurrido, pues probablemente tengas heridas emocionales, que el hecho de que no las veas no significa que no haya pasado, que no estén ahí presentes. De alguna manera están activas, o hay situaciones que activan ese tipo de recuerdos, el recuerdo traumático. Ahorita vamos a ver a lo largo del programa todo lo que viene siendo acerca del trauma complejo, qué es, cómo lo podemos ver, cómo la gente lo puede sentir, por qué a la gente le cuesta tanto trabajo precisamente hablar de estas experiencias traumáticas, qué lo detona y cómo se siente. Pero yo creo que lo más importante y la pregunta que todo el mundo sabe estar haciendo es si se puede curar. Y si es así, ¿cuáles son las vías que se pueden utilizar para sanar un trauma? Vamos a partir clasificando o hablando específicamente de lo que es el trauma simple a lo que es el trauma complejo. El trauma simple es alguna situación, es una situación única. Por ejemplo, pueden ser desastres naturales, pueden ser huracanes, pueden ser un incendio, un tsunami, un terremoto. Cualquier situación que sea un evento único se considera un evento simple. Puede ser un accidente, puede ser una muerte súbita, una enfermedad súbita también. De alguna manera, el trauma simple no quiere decir que no deje una huella, pero es algo que se puede de alguna manera digerir más fácilmente. En cambio, el trauma complejo pues es una serie de experiencias difíciles que el sujeto atraviesa. Casi siempre podemos decir que van en la línea de abusos en la infancia. Pueden ser abusos físicos, abusos sexuales, psicológicos, emocionales, negligencia por parte de los cuidadores o los padres, pero no necesariamente que haya, por ejemplo, golpes. Todo lo que es negligencia es el abandono en que se somete, por ejemplo, a un menor. La falta de cuidado, la falta de alimentación, el que no sean constantes en su cuidado, en que, por ejemplo, alistarlos a que vayan a la escuela, llevarlos a la escuela, que tengan sus útiles, que lleven su lonche, que coman, ¿no? Tengo pacientes, he visto pacientes y la verdad es que es muy lamentable ver cómo viven en abandono. O sea, a pesar de que tienen a papá o a mamá o a ambos a su cuidado, digamos, pues los niños se sienten totalmente abandonados porque no son alimentados, porque incluso llegan, me ha tocado ver que llegan en malas condiciones de higiene, huelen mal, traen, por ejemplo, situaciones por ejemplo, piojitos. O sea, se ve la negligencia en muchas cosas. Entonces, es importante entender que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con humillaciones, faltas de cuidado, pues generan un trauma. El trauma complejo, hay que decir, es algo que se repite a lo largo de la vida de un sujeto o de un niño y a lo largo de la vida. Humillaciones, por ejemplo, el que no sean validadas sus emociones, el que el papá o la mamá le diga ya no llores porque lloras, y si lloras pues te va peor o te encierro peor. He tenido pacientes, por ejemplo, hablando de experiencias, he tenido oportunidad de trabajar en casas hogares de diferentes estados y la verdad es que los casos que hoy se ven pues son estos, donde se puede repetir y se puede vivir el trauma complejo en los niños. Y pues uno, por ejemplo, como profesionista, es impresionante ver las secuelas que puede dejar eso en un infante. Ahora imagínense que este infante crece con todas estas experiencias, humillaciones, falta de amor, incluso, y pues van dejando esas huellas.
Cuando el niño de chiquito, la niña de chiquita, tiene experiencias de este tipo o que vive, por ejemplo, mucha negligencia, llega un momento donde esto lo normalizan, porque esa es la única forma de vida que conocen. Regularmente viven como en familias aisladas, donde el abuso se da dentro de casa y no hay a lo mejor mucho punto de comparación con otras familias. Hace días estaba viendo una película que es muy viejita, ya saben que yo les traigo puras películas así, puros éxitos, ¿no? Puras películas viejitas. La película se llama Claroscuro, en inglés es Shining. Ahí les paso el dato, ahí la imagen, ahí ya en la edición. Y la verdad, me causó tristeza ver la película, ya la había visto hace muchos años, pero de alguna manera, justo cuando yo estaba preparando el material para el tema del trauma complejo, dije yo, esta película retrata lo que es el trauma complejo. Es esa serie de eventos que el personaje principal, que es un pianista, que es sometido a un rigor paterno increíble y mucho tipo de abuso psicológico, físico y demás, y se puede ver cómo el sujeto se va, pues se va rompiendo, ¿no? A lo largo de la película, al grado que él tiene efectivamente un quiebre psicótico. De eso quiero hablar, no nos adelantemos. Voy a hablar de eso porque es importante entender que si no se atiende el trauma complejo, va empeorando con el tiempo, ¿no? Hay mil maneras. Bueno, hablo de la normalización. ¿Por qué es tan difícil de identificar un trauma complejo? Una, porque la persona no lo reconoce. Dos, porque lo normaliza. Tres, porque hablar del trauma o hablar de los eventos traumáticos, pues duele. Los mecanismos de defensa lo hemos hablado en diferentes podcasts, diferentes temas que les he traído a compartir. Los mecanismos de defensa para eso sirven, para proteger la mente de que no se rompa, ¿no? Y sobre todo de que no traspase el dolor. Estas situaciones de estas personas, pues es mucho dolor acumulado, ¿no? Por años. Va mermando el psiquismo del sujeto al grado que sí realmente lo puede romper. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cerebro? El cerebro, es importante ver qué sucede en el aspecto del trauma. El cerebro, digamos, que queda atrapado en una situación donde permanece alerta. Está hiperalerta porque ha vivido experiencias donde ha estado en riesgo su vida o donde se ha sentido, amenazado. Entonces, no solamente por cosas que pasaron, sino también por cosas que faltaron. Dígase protección, dígase cuidado, dígase amor. Acuérdense que yo he hablado en diferentes programas de los tipos de apego. El tipo de apego seguro es el ideal y es el que escasamente ocurre, la verdad. Casi siempre se da más el apego, en estos casos es el apego más que nada desorganizado, ya ni siquiera inseguro. El inseguro es de que le da miedo, que de alguna manera le faltó como más buen trato y demás, pero el apego desorganizado es el más complejo de todos y es el que existe el riesgo que la persona pueda tener una psicosis, ¿no? Porque de alguna manera la mente ya no tolera tanto dolor y las personas no solamente pueden somatizar en ansiedad, no solamente pueden tener depresión, que en los casos, digamos, más manejables, más leves, pues se ve la depresión, se ve la ansiedad. Por ejemplo, otros temas muy comunes que yo he visto en mi experiencia, temas, por ejemplo, de trastornos alimenticios. Es muy frecuente encontrar trastornos alimenticios en personas que han sufrido trauma. He tenido muchos casos de personas que han tenido traumas severos de diferentes experiencias de tipo abuso sexual en diferentes etapas de su vida o por periodos prolongados de, por ejemplo, casos de 5 a 10 años, de 6 a 12 años, hasta que paró el abuso por alguna razón. Entonces, imagínense estar expuesto a situaciones de abusos repetidos, pues obviamente que va a generar muchos tipos de trastornos, y entre ellos los TCAs o trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué pasa? Podemos ver que se afectan muchas áreas en los sujetos, por ejemplo, en la forma en que viven y en la forma en que aman. Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente un montón de recuerdos de historias de terror que yo he escuchado por parte de pacientes, porque son historias de terror, no hay manera de nombrarlo diferente. En CIFAC, donde yo me preparé en temas de todo lo que son trastornos y el manejo del trauma,
hay que estar preparados para estos casos. Puedo decir que ahí nos enseñaron que son historias de terror y literal. Entonces, lo que yo puedo decirles que he podido ver como en mi experiencia son personas que tienen miedo a todo, siempre están hiperalertas, no duermen bien, no comen bien, pueden tener fases donde alguna sensación, algún recuerdo, algún aroma les revive la situación del trauma o el recuerdo del momento del trauma, el evento, digamos, y de alguna manera empiezan a manifestar, por ejemplo, flashbacks. ¿Qué es el flashback? Es estar recordando el evento, pero no solamente recordarlo, sino es como volverlo a vivir. Entonces he tenido yo sesiones donde hago intervenciones en crisis o donde hemos venido trabajando el trauma, porque el trauma no se puede abordar así a la primera. No puedes exponer al sujeto y que te diga todo y a detalle y de alguna manera presionar al paciente que te diga las cosas y que te relate todo. Honestamente hay que ser muy pacientes y hay que respetar los tiempos del paciente, el famoso timing que nosotros llamamos, el timing perfecto para que el paciente vaya sintiéndose primero seguro, o sea, entablar ese vínculo con el paciente donde se sienta cómodo, donde se sienta que puede confiar, que sienta que es un ambiente seguro, que no va a ser juzgado o criticado, porque lo que siempre dicen estos pacientes es: no me va a creer lo que me pasó, o va a pensar que yo estoy exagerando o que yo estoy mintiendo. No me van a creer porque la gente no me cree o porque nunca lo he hablado. Sienten muchísima vergüenza de contar las cosas que les sucedieron porque son muchas veces situaciones muy aberrantes. Entonces no fácilmente te lo va a decir. Entonces es poco a poco, al propio ritmo del paciente, entender que es un proceso y que también llega un punto como especialista de trauma que no vas a tenerle miedo a que abordar esos temas, porque hay psicólogos que le tienen miedo a abordar esos temas. Es como el tema del suicidio, ¿no? No quieren hablar de eso, no lo pueden enfrentar, no lo pueden hablar, y la única manera o la mejor manera, por ejemplo, de prevenir casos de suicidio es entrándole, hablando de esto, o sea, poner en palabras cómo es que el sujeto se está sintiendo, y no tenerle miedo, o sea, es hablarle con seguridad al paciente y decirle o hacerle saber que nada de lo que él diga te va a espantar o lo vas a juzgar o vas a pensar que es algo muy malo. O sea, y no quiere decir que uno como terapeuta no reaccione, porque pues es imposible no reaccionar, o sea, somos humanos y sentimos también lo que le está pasando al paciente y lo que te está relatando, pero es cierto nivel de empatía al grado de que no te vas a poner a llorar con el paciente, no lo vas a pobretear, no le vas a decir, no, o sea, lo vas a escuchar con una escucha activa, con una escucha pasiva. Entonces, a mí sí me gustaría decir el programa de hoy, que para el manejo del trauma se requiere una formación especial, ¿no? Hay pacientes hay terapeutas que no tienen esa formación, y la verdad es que yo he visto cosas que hacen terribles allá afuera con los pacientes. El riesgo que puede pasar es que revictimicen al paciente, que lo juzguen, que aceleren su proceso, que no le crean, o que lo hagan como la mayoría de la gente es: bueno, ya pasó, ya no le des importancia, ya no pienses en eso, ya no llores. O sea, caen en el mismo caso de invalidación que hacían los padres o los cuidadores de: aquí no pasó, no está pasando nada. Y esos pacientes de verdad que traen tanta necesidad de sanarse y tanta necesidad de hablar, pero también tienen mucho miedo. Entonces hay que tratarlos con un cuidado especial y con toda la calma del mundo. Y hay que formarse de verdad, no se avienten nada más así. Ahorita recordé un caso cuando yo trabajaba en gobierno, no voy a dar nombres para no quemar gente, ni programas tampoco, pero ahorita que venía manejando para acá me acordé precisamente de esa experiencia de una compañera que estaba trabajando, una persona, estaba en una sesión y la sesión al parecer pues como que se salió de control, ¿no? Entonces de repente sale la psicóloga muy preocupada y muy asustada y va con la coordinadora y le dice: por favor, ¿puedes pedir una ambulancia? Y le dice: ¿qué pasó? No, pues es que la paciente se puso mal, no puede caminar, no se puede mover y está mal, o sea, estaba teniendo una crisis, ¿no? Pero la psicóloga entró en crisis junto con la paciente, imagínense. Entonces sale corriendo pidiendo una ambulancia. O sea, a ver, yo dije: ¿para qué está pidiendo una ambulancia?
O sea, si tú estás entrándole con un paciente a que te hable de trauma y que te hable de la experiencia y le estás dando el acompañamiento, pues acompáñala y no vas a salir corriendo a traerle a un doctor a que la dopen, a que le inyecten y que entonces otra vez no pueda hablar, ¿no? Entonces dije, ¿lo digo o no lo digo? Y dije, pues ni modo. Entonces yo me ofrecí, le dije, si quieres, yo la puedo ver. Yo la puedo ver. En el DIF, como yo trabajé muchos años en DIF y en casas hogar, como lo dije, en adopciones, pues de alguna manera pues ves muchos casos que de alguna manera esa experiencia pues te va enseñando también, ¿no? Y pues tienes que entender que no hay que tenerle miedo. Entonces me acuerdo que yo le dije, pues si quieres yo la veo, si quieres permíteme ayudarte, y entré a la sesión. Y efectivamente la paciente estaba con los ojos cerrados, apretados, y estaba meciéndose, que es, obviamente eso lo podemos ver también como, ¿cómo le llaman? Cuando estás teniendo una regresión, y cuando la gente tiene una regresión a etapas más tempranas, pues obviamente está pasando algo muy fuerte que necesita regresar a etapas tempranas para calmarse, ¿no? Como un niño que se mece, ¿no? Exactamente. No podía mover las piernas, entonces yo lo único que fue pedir agua, ofrecerle agua, y en esos casos lo que se tiene que hacer el abordaje es, olvídate de lo que te está hablando, olvídate de lo que te está diciendo, o sea, está en una crisis, es sacarla de ahí. Entonces, ¿cómo puedes sacar un paciente en una crisis así? La respiración consciente, la respiración guiada, controlada, y entonces yo la empecé a acompañar en la respiración. Obviamente al principio la paciente no me escuchaba, estaba mal. Hay algo que se llama disociación, que puede ocurrir en un paciente que está teniendo una crisis, que pueden tener personas que han tenido trauma complejo. La disociación es esa desconexión de tu entorno, de tu realidad, porque se quedan en el momento, en el evento pues, que causó el trauma, ¿no? Entonces es conectarlo a través de la respiración. Nunca te acerques a un paciente e intentes tocarlo, nunca, y menos a este tipo de pacientes. No toques a un paciente donde justamente la mayoría de los casos el problema tiene que ver con haber sido tocados de manera inadecuada o cuando ellos no lo pidieron, ¿sí? Se transgredieron todos los límites, entonces no ayuda que hay un paciente que vayas y lo abraces, no, respetas el espacio vital del paciente y en todo caso le hablas tranquilamente y le dices, escucha mi voz. Escucha, vamos a respirar juntas. Entonces te pones a respirar con el paciente, con la paciente, que fue lo que yo hice, ponela a respirar, hasta que abrió los ojos. Ya abrió los ojos, ok, hacerle ver que está en un ambiente seguro, que ya no está ahí, o sea, es jalarla aquí al presente, aquí a la hora. Bueno, este tema da para muchos programas, creo, da para muchos temas, digo, para muchos programas porque hay muchas cosas que se tienen que abordar y que se tienen que decir, y sobre todo para personas que van iniciando en la clínica. Bueno, todo lo que es el trauma complejo yo creo que es la parte pues más difícil de la clínica, pero con una buena formación, ¿por qué no? Ok, podemos ver qué tipo de dificultad se puede presentar en un paciente con este tipo de trauma. Dificultad para regular emociones, se sienten que todo les abruma, tienen reacciones intensas, sin saber por qué, pueden ser impulsivos, pueden de repente llorar, de repente sienten mucha incomodidad. Lo que generalmente siente el paciente, te lo dice, es no sé qué tengo, pero hay algo que está mal en mí. Me lo han dicho, me siento roto, me siento rota, me siento en pedazos, siento que no estoy completa, siento que me voy a volver loco, loca, estoy teniendo todas estas emociones, porque llega un punto donde cuando la gente acumula trauma, o sea, es evento, y así sucesivamente, que muchas veces todo ese tiempo lo que están es en modo supervivencia, están sobreviviendo una y otra vez, o sea, no les da tiempo para pensar en cómo esto que les está ocurriendo o esto que les ocurrió los hace sentir. No pueden conectar, porque si conectan es muy doloroso también. Entonces entran en el modo me tengo que defender, tengo que sobrevivir, tengo que aguantar, tengo que pasar esto. Y llega un punto de la vida de estos pacientes que cuando ya a lo mejor pasaron toda esa época y donde ya están en una posición diferente o ya son adultos, ya tienen a lo mejor esa tranquilidad de alguna manera en su vida económica, ya no viven con la familia de origen o la familia que les atormentaba o abusaba. Entonces llega un momento donde de repente se les viene todo en cascada y ya no lo pueden contener.
y es cuando el sujeto se siente sobrepasado y las situaciones lo sobrepasan. Entonces puede empezar a sentir mucha confusión, puede empezar a sentir mucha rabia, mucho enojo y no lo pueden contener, o sea, andan repartiendo enojo por todos lados, pero sobre todo que no tienen esa paz, entran en muchas situaciones de riesgo, tienen muchas conductas autodestructivas, puede ser que consumo de drogas, consumo de alcohol, conductas autodestructivas en general, ¿no? El tema de la bulimia, la anorexia, o comer demasiado también es un tema. Se puede manifestar de mil maneras, entonces el punto es que ya no pueden dormir, o sea, tienen ansiedad y dicen, ya no puedo, están hasta el cuello, entonces es cuando buscan ayuda. Vergüenza o culpa crónica, bueno, pues está presente, se sienten que algo de ellos está mal o que no son suficientes. Obviamente batallan mucho con lo que es el miedo al abandono y por eso es que luego batallan para entablar relaciones o las pueden entablar, pero les da mucho miedo perder. Tengo una paciente que recientemente me decía que ella se quería casar con su novio, que sí se quería casar, pero que en un año, 2 años, y le preguntaba yo, bueno, ¿y por qué en un año, 2 años, cuál es el tema? Me decía, no, es que sí me quiero casar, pero me da miedo, ¿y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si me deja? ¿Y qué tal si me abandona? Entonces, esto es algo muy característico en estos pacientes, ese miedo al abandono, esa necesidad constante de aprobación, precisamente porque nunca fueron validados, están en constante búsqueda de que los quieran, de que les reconozcan, ¿no? Y hay mucho aislamiento emocional, tienen mucho miedo que los lastimen. La sensación de vacío está muy presente, presente físicamente, pero ausente por dentro. O sea, tienen como de repente, son personas que como que dicen, se fue a la luna, se quedó pensando, se fue a la luna, son ese tipo de ausencias, ¿no? Bueno, ya hablaba yo de los flashbacks o la disociación, desconectarse de la realidad como mecanismo de defensa. Algunas frases que les voy a compartir, que ellos pudieran decir, no sé quién soy realmente, me cuesta trabajo confiar, siento que vivo en modo supervivencia, estoy cansado, etc. Son sujetos que pueden no haber sido golpeados, pero que tampoco fueron abrazados o validados. ¿Cómo recordamos el trauma? Híjole, yo creo que a lo mejor vamos a tener que hacer otro programa, no lo sé. ¿Cómo recordamos los traumas? Hay 2 formas en que el cerebro recuerda o por ejemplo, guarda y revive una experiencia traumática. Perdón, ya me empiezo a trabar porque ya tengo los 10 minutos de que ya tengo que cerrar. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, entonces, calmada, porque luego me acelero. Memoria fría. ¿Cuál es la memoria fría? Es recordar el evento sin tanta carga emocional. Es, por ejemplo, tener un archivo en una caja, poderlo sacar, ver, hablar y no causa mayor pena. No quiere decir que no haya una herida, ¿no? Pero es más racional, menos emotiva y obviamente no se activan tanto las reacciones físicas o emocionales. Es una historia que puedes contar y no duele igual. Pero en cambio, la memoria caliente es recordar un evento traumático con una gran carga emocional. Es revivir lo que pasó. El cuerpo se activa, sentimos ansiedad, puede ser que ocurra la sudoración, que el corazón se acelere, que haya temblores y puede haber esas imágenes que son realmente muy vívidas. Entonces, he tenido pacientes que al estar relatando el evento o algún evento traumático, literal se van. O sea, su vista se pierde, ya no están viendo, su vista se pierde, se van en el flashback. Y entonces es importante entender que la mejor manera de trabajar el trauma es trabajar también las sensaciones. No puedes separar el cuerpo de la mente y la mejor manera de abordarlo es trabajarlo desde las sensaciones. Eventos traumáticos, por ejemplo, he trabajado casos de secuestro, que es a través de las sensaciones. ¿Qué recuerdas? ¿Qué viste? ¿Qué oliste? ¿No? ¿Tenías frío? ¿Qué colores había? ¿Te recuerdas cómo andabas vestido? Es conectarlo con todas sus sensaciones, lo que huele, lo que ve, lo que toca, lo que escuchaba, porque conectas, digamos, a la situación del evento traumático y es más fácil que lo pueda recordar y lo pueda resignificar. Esa es la palabra clave en el trauma, la resignificación. Aquí lo que pasa es que el pasado se mete en el presente, entonces se vuelve a vivir. Y híjole, ¿cómo hacemos? ¿Le seguimos? Ok.
Una persona puede tener recuerdos, una parte en la memoria fría y una parte en la memoria caliente. ¿Cómo es esto? Pues que te lo puede estar contando como si nada, como si no hubiera dolor, y de repente hay un aroma, alguna sopa o algo, no sé, y se le activa el recuerdo y entonces las reacciones fisiológicas están presentes. Entonces el cerebro siempre va a guardar los recuerdos traumáticos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede durante el cerebro en el trauma? El sistema de memoria, lo que pasa es que se desorganiza. La parte racional, que viene siendo la parte prefrontal, que viene siendo la encargada de la razón, ¿sí? Digamos que cuando hay una situación de crisis o algún evento traumático, algo que sacude, digamos que esa corteza prefrontal se apaga. Y entonces aparece la parte emocional, que viene siendo la amígdala. Entonces la amígdala es emoción, por eso es que luego se guardan de manera fragmentada los recuerdos, o sea, es sensaciones más que el estar pensando racionalmente. La parte emocional, la que capta el peligro y activa el sistema de supervivencia, entra el sujeto en modo alerta máxima. Esta palabra quiero que se quede por ahí bien establecida, porque eso es lo que pasa con una persona en trauma. El cerebro está en alerta máxima. Entonces ya pasó el riesgo, ya pasó el peligro, pero de alguna manera el sujeto siente que se tiene que preparar para el ataque evoluido. Ya hemos hablado de eso. Pero bueno, creo yo que pues da mucho tema, pero la verdad estoy batallando un poquito para ver qué es ok, vamos al punto de la sanación, ya para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo una persona de trauma puede sanarlo? Lo importante es el que lo pueda poner en palabras. El ponerlo en palabras le va a permitir confrontar su dolor y de alguna manera, cuando una persona tiene un trauma, lo que hace es cerrar la puerta y no quiere saber, no quiere recordar, no quiere pensar en eso. Y se mantiene ahí, pero es una herida que necesita ser sanada, es algo que se necesita hablar. Entonces, el posibilitar la palabra, el ponerlo en palabras, es también reconocer qué sucedió. Y las personas en estos casos no quieren reconocer qué sucedió, lo quieren olvidar a toda costa. Pero, pues, hay que de alguna manera orientarlo a que entienda que la importancia de hablarlo, ¿no? Y no minimizarlo. Es entender y que el sujeto pueda entender que reconocer que eso sí le pasó, reconocer que eso sí lo marcó, que eso lo vivió, y a final de cuentas voy a cerrar con esta frase, que no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. No es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Esa es la manera de resignificar un trauma, ¿no? Y pues con esto los dejo, porque pues para información yo creo que en otro momento les comparto más información. Si hay alguien o te sonó, te movió algo de lo que estuve platicando el día de hoy, compártelo, busca ayuda profesional y busca especialistas en trauma. Hay diferentes técnicas, diferentes corrientes que manejan el trauma. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, por supuesto que se puede trabajar el trauma. Por ejemplo, el MDR, que es de alguna manera es una técnica bastante buena para el manejo del trauma, que tiene que ver con movimiento rápido de los ojos y resignificación del trauma, la desensibilización sistemática, entre otros. Busca ayuda, pero que sea un especialista en trauma. ¿Ok? Entonces, pues con esto nos vamos. Esperamos vernos por aquí en el próximo episodio. Ayúdame a compartir esta información, creo que puede ser de mucha utilidad, porque pues caras vemos, corazón no sabemos. Cuídense, nos vemos a la próxima. Un abrazo. Bye bye. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Hoy es lunes de honor, está la bandera, por eso venimos de gala con el uniformito. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo hasta el entretenimiento divertido y cultural. Si la persona no está hablando de sus emociones, no las está externando, pues las está externando de manera impulsiva. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. En YouTube, Rumble, en Spotify, en Rumble, en la tienda de la esquina y sobre todo, en su corazón. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV,
la plataforma audiovisual de programación intelectual.